Hola y bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. En específico vamos a trabajar en el método listar, es decir, vamos a mostrar una serie de registros de nuestra base de datos. Para comenzar nos vamos a ir a nuestro usuario DAO y nos vamos a ubicar en el método listar, que sería este de aquí. Vamos a eliminar la línea por defecto. Y lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro método es crear un ArrayList. Vamos a escribir ArrayList. Vamos a asociarle el modelo que sería usuario. Vamos a escribir usuario. Luego vamos a definirle el nombre que va a tener nuestro ArrayList. En este caso lo vamos a llamar list. Ese será el nombre. Y será igual a new ArrayList. Cerramos con un par de paréntesis, punto y coma, listo. Ahora vamos a importar la librería. Bien, ya definimos nuestro ArrayList. Ahora vamos a crear un string que se llamará query, por ejemplo. Y acá vamos a almacenar la sentencia SQL. En este caso va a ser un select a la tabla usuarios. Entonces escribiremos select asterisco from usuarios. En este caso, yo valido el estado de los usuarios con el campo estado. Es decir, si el estado del usuario es 1, significa que está activo. Caso contrario, si el estado es igual a 0, significa que no está activo. Obviamente es un caso particular de esta base de datos. Muy posiblemente en su base de datos no sea necesario. Pero en este caso sí lo voy a validar. Where estado sea igual a 1. Significa que me va a traer todos los usuarios que estén en la tabla usuario donde el estado sea igual a 1, es decir, que los usuarios estén activos. Bien, luego de que definimos nuestra consulta SQL, vamos a crear un try catch. Dentro del try, lo primero que vamos a hacer es obtener la conexión a la base de datos. Así que vamos a escribir connect, va a ser igual a conexión.getConnection. Recordemos que este es el método que nos retorna la conexión a la base de datos. Luego de eso vamos a hacer uso del preparent statement. Entonces vamos a escribir ps, va a ser igual a connect.prepared statement. Y le vamos a pasar como parámetro nuestra variable query, la cual nos tiene almacenada la sentencia SQL. Bien, luego de definir nuestro prepared statement, vamos a hacer uso de nuestro result set. Entonces vamos a escribir rs, va a ser igual a ps, que sería el prepared statement, punto ejecutar consulta. Listo, una vez que hemos ejecutado la consulta, vamos a recorrer nuestro result set. Para ello vamos a hacer uso de un while. Vamos a escribir while y entre paréntesis vamos a escribir rs, que es nuestro result set, punto next. Dentro del while, lo primero que vamos a hacer es instanciar nuestro modelo usuario. Para ello vamos a escribir usuario user, va a ser igual a new usuario. Significa que para referirme al modelo usuario yo voy a hacer uso del nombre user o de la palabra user. Entonces ahora sí puedo empezar a asignar los valores. Lo primero que vamos a almacenar será el ID del usuario. Para ello vamos a escribir user.setIDusuario. Con esto le estoy diciendo que le vamos a asignar a la variable ID usuario del modelo un valor. ¿Y qué valor será? Pues bien, entre paréntesis voy a definir qué se le va a asignar. En este caso va a ser rs, que sería nuestro result set, punto getInt, ya que es un dato de tipo entero, y yo le voy a decir de qué campo de la base de datos sacar el valor. En este caso, el campo de la base de datos se llama ID usuario. De esta forma estaría almacenando en mi modelo el resultado que obtenga de la base de datos. Vamos a continuar con los nombres del usuario. Vamos a escribir user.setNombres y el valor que tendrá esta variable será igual a resultset.getName.
getString en este caso, porque estamos obteniendo una cadena de caracteres. ¿Y de qué campo lo vamos a obtener? Del campo nombres de mi base de datos. Y así sucesivamente con todos los datos que querramos capturar de una tabla. Para que no sea extenso el video, voy a capturar el resto de los datos y continuamos con el mismo. Bien, ya terminé de definir los valores a capturar. Algo que hay que tener en cuenta es el tipo de valor que estamos obteniendo. Como pueden ver, en algunos casos es getIn, en otros getString, etc. Si ustedes tuviesen un campo, por ejemplo, float, etc., entonces tienen que cambiar la forma en que lo obtienen. Con esto lo que estamos logrando es capturar los datos que obtuvo el result set al ejecutar la consulta, y estos datos los estamos guardando en nuestro modelo usuario, aquí, para posteriormente poderlos utilizar. Luego de que ya he definido qué datos voy a capturar y de qué campos los voy a obtener, pues simplemente vamos a añadir estos datos a la lista que creamos al inicio. Para ello vamos a escribir list, que es el nombre de nuestra lista, punto add. Y entre paréntesis le vamos a poner los parámetros que contendrá esta lista. En este caso, esta lista se va a cargar con los datos de nuestro modelo user o nuestro modelo usuario. Listo. Ahora vamos a trabajar en la parte del cache para capturar posibles errores. Vamos a escribir exception y los vamos a capturar en la variable e. Vamos a mostrar estos posibles errores por consola, así que vamos a poner system.out.println y vamos a mostrar un mensaje que diga error, dos puntos, y le vamos a concatenar la variable que contiene el error. En este caso es la variable e. Ya tendríamos programado nuestro cache. Por último, debemos retornar algo de nuestro método listar, y lo que vamos a retornar es nuestra lista, que sería esta de aquí, la cual contiene todos los datos obtenidos en base a la consulta SQL. Así que vamos a escribir return list, guardamos y listo. Muy bien, ahora nos vamos a ir a nuestro archivo JSP, en donde querramos mostrar la lista de usuarios. Para este caso voy a utilizar el home, es decir, la pantalla principal, y en la pantalla principal vamos a listar los usuarios. Ustedes podrían crear otro JSP, eso va a depender de los diseños o las necesidades que tengan. Bien, vamos a empezar a trabajar en nuestro home.jsp. De momento nuestro home está de esta forma, no tiene aplicado nada de estilo y no hemos definido la estructura del contenido. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es incorporar los componentes que les mencionaba en la sesión anterior. Vamos a incorporar el header, vamos a escribir JSP include page, y esto va a ser igual a la ruta del archivo. Recordemos que los componentes están ubicados en view dentro de la carpeta component. Entonces vamos a escribir view components y el nombre es header.jsp. Cerramos y también vamos a incluir el footer. Guardamos y veamos el resultado hasta el momento. Bien, ya está cargando los estilos y los enlaces a Bootstrap. Ahora vamos a incluir también un pequeño menú para el área administrativa, que sería este de aquí. Este menú es básicamente un navbar con las opciones asociadas a las tablas de mi base de datos, por ejemplo la tabla productos, usuarios, ventas, etc. Y también muestro en la barra de menú el nombre del usuario. Como ustedes sabrán, esos parámetros lo guardamos en la variable de sesión usuario. Así que vamos a incluir este menú. Obviamente las opciones del menú van a depender de las necesidades de cada proyecto. Lo vamos a incluir aquí dentro del body. Así que vamos a escribir JSP, dos puntos, include page, y esto será igual a view components menú-admin
.jsp. Como les mencionaba anteriormente, la ventaja de utilizar estos pequeños componentes es que los podemos reutilizar en todas las páginas que nosotros querramos. Por ejemplo, si este menú lo necesitamos en 100 páginas, simplemente vamos a escribir esta línea. Y si en algún momento nosotros necesitamos actualizar el sistema o incorporar una nueva funcionalidad, bastará con modificar el archivo original y se actualizará en todas las páginas donde esté incluido. Vamos a guardar y verificamos el resultado. Me está diciendo que no encuentra el archivo y como podemos ver, he escrito mal la palabra components. Es un error de sintaxis, así que le colocamos la T, guardamos y volvemos al navegador. Ahora sí, ya me muestra el menú en la parte superior y el nombre de la persona que ha iniciado sesión. También está la opción cerrar sesión que habíamos creado anteriormente, ya incorporada en el menú. Voy a quitarle también el icono del home porque creo que se vería mejor sin él, así que lo vamos a quitar. Sería este de acá, guardamos y actualizamos. Sí, creo que se ve mejor así. Muy bien, ahora vamos a definir el contenido para el home. Regresamos a nuestro home y en el body vamos a crear un container. Esto teniendo en cuenta de que estoy utilizando Bootstrap. Vamos a escribir div class y será container. Dentro de este div vamos a crear otro div, pero la clase de este div será col12 para que me abarque todo el ancho de la página. Bien, dentro de este div vamos a crear una tabla para mostrar los datos. Voy a mostrar un mensaje, un H1, que diga lista de usuarios, por ejemplo. Después de ello vamos a crear una tabla. Vamos a escribir table y a la tabla le vamos a aplicar una clase de Bootstrap. Será la table hover. Bien, ahora vamos a definir los encabezados. Para ello vamos a escribir thead. Dentro de thead o del encabezado de la tabla, nosotros vamos a crear una nueva fila con los encabezados. Así que vamos a escribir tr para crear una nueva fila. Y dentro de tr vamos a crear las diferentes columnas que tendrá nuestra tabla con los enunciados. Por ejemplo, vamos a escribir th, scope, y esto será igual a col. Lo que vamos a mostrar en el encabezado será id. Y así sucesivamente con el resto de valores que vayamos a mostrar en cada columna. Esto solamente es el encabezado de la tabla. Luego vamos a mostrar los datos que hemos obtenido de la base de datos. Voy a definir el resto de encabezados y luego continuamos. Muy bien, he definido una columna para mostrar el ID, otra para el nombre, apellidos, email y también una última columna para las opciones. Si recordamos, en el modelo nosotros capturamos más datos, como por ejemplo la contraseña, la foto del perfil, etc. Pero nosotros aquí podemos definir qué datos vamos a mostrar en la aplicación. Entonces eso va a depender de cada uno de ustedes. Veamos de momento cuál es el resultado. Vamos a guardar y regresamos al navegador. De momento solo tenemos el título, lista de usuarios y los encabezados de la tabla. Ahora vamos a mostrar los registros de la base de datos en el cuerpo de la tabla. Para ello nos vamos a ubicar después del cierre del thead y vamos a escribir tbody o el cuerpo de la tabla. Dentro del cuerpo de la tabla vamos a instanciar nuestro modelo UserDAO. Vamos a escribir esta etiqueta usuario DAO, lo vamos a instanciar con el nombre DAO y va a ser igual a new usuario DAO. Vamos a importar el modelo. Listo. Ahora vamos a hacer uso de la lista. Vamos a escribir list como parámetro usuario. Se llamará listar y esto va a ser igual a DAO, que es nuestro modelo, punto el nombre del método. En este caso se llama listar. Debemos importar la librería y también el modelo, así que lo haremos e importaremos también la librería. Ahora vamos a crear un iterator. Vamos a escribir iterator, el nombre del modelo, usuario,
Y después de ello debemos definir el nombre que tendrá este iterator. Vamos a dejarlo como iterator también. ¿Y a qué será igual esto? Pues esto va a ser igual a la lista que se llama listar punto iterator. Vamos a importar la librería. Y ahora, antes de recorrer nuestro iterator, vamos a instanciar nuestro modelo usuario. Vamos a escribir usuario, lo vamos a llamar user model, por ejemplo, y lo vamos a inicializar en null. Ahora vamos a empezar a recorrer el iterator, que contiene los resultados de la base de datos. Vamos a escribir while y entre paréntesis vamos a colocar iterator, que es el nombre que le definimos aquí, punto hasNext. De esta forma vamos a recorrer todo el array. Cada fila que se recorra la vamos a almacenar en user model. Entonces vamos a escribir user model, va a ser igual a iterator punto next. De esta forma iremos capturando cada fila recorrida. Ahora, para mostrarlo en pantalla, vamos a crear una fila en la tabla. Vamos a escribir tr y dentro de esta fila vamos a crear varias columnas. Vamos a escribir td y si nos fijamos en el encabezado, la primera columna corresponde al ID. Entonces haremos uso de la etiqueta para incluir código Java, que sería esta, y dentro de ella vamos a escribir user model punto get id -usuario, que sería el nombre del método que me va a retornar el ID usuario de mi modelo. Continuamos. Vamos a crear otra columna. Esta sería la segunda y corresponde a los nombres. Entonces vamos a repetir el mismo proceso y esto va a ser igual a userModel.getNombres. Cerramos la instrucción y cerramos la columna. Y así sucesivamente con el resto, con los apellidos, el email y las opciones. Veamos muy bien, ya definí los valores que vamos a mostrar en el cuerpo de la tabla. Como pueden observar, en la columna 3 vamos a mostrar los apellidos y en la 4 el email. Por lo tanto, vamos a hacer uso de los valores guardados en nuestro modelo en la variable apellidos y en la variable email. Veamos de momento cuál es el resultado. De momento solo me está mostrando un registro, significa que algo salió mal. Vamos a verificar el código. Bueno, nos hace falta cerrar el while justo después de mostrar los datos. Entonces vamos a hacer uso de la etiqueta y vamos a cerrar el while. Guardamos y verificamos. Bien, ahora nos está marcando otro error. Vamos a verificar y es porque tenemos este cierre de más. Entonces lo eliminamos, guardamos y vemos el resultado. Y bien, ahora sí, ya me está listando los registros de la tabla usuarios. Como pueden ver, está mostrando justo los datos que le estoy solicitando. El ID, los nombres, apellido y el email. Si quisiéramos mostrar la contraseña, pues simplemente es de adicionar la columna contraseña. Aquí en la columna opciones vamos a mostrar dos botones. Uno para editar y otro para eliminar. Vamos a colocarlos. Para ello vamos a ubicarnos aquí en el área de las columnas y vamos a crear una nueva columna. Vamos a escribir td. Y dentro de esta columna vamos a crear dos anclas. Vamos a escribir a. Vamos a colocarle una clase de Bootstrap que va a ser btn outline
y será de tipo Success. El texto a mostrar será editar y también vamos a crear otro para eliminar. Y acá en la clase se lo vamos a modificar a Danger. Guardamos y veamos el resultado. Como pueden observar, ya se colocan los dos botones justo a la par de los registros. Obviamente el estilo del botón puede variar según a ustedes les parezca más conveniente. Bootstrap nos ofrece varias opciones, entonces queda a criterio de cada uno. Estos botones nos van a servir para programar las funciones de editar y eliminar que veremos en posteriores videos. Sin más por el momento, esto sería todo por esta sesión. Nos vemos en la próxima. Cuídense.